Doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la iglesia Vida Nueva Neza. Como siempre lo digo y soy repetitivo, es un privilegio, es un honor el poder estar aquí juntos como iglesia exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No todos tienen esta oportunidad, nosotros la tenemos y damos gracias a Dios por ello porque es algo que llena nuestro corazón, algo que alimenta nuestro conocimiento y que nos da esperanza para enfrentar el día con día que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y déjenme preguntarles algo, porque ahora vamos a continuar dándole continuidad, valga la redundancia, al libro de Efesios. Y déjeme decirle que ¿cuántos de nosotros nos gusta el trabajar? ¿A cuántos de nosotros nos agrada ir y trabajar de una forma general? De una forma alegre, contento. ¿Cuántos de nosotros vamos al trabajo alegres y contentos? ¿Cuántos de nosotros vamos porque es algo que tenemos que hacer? Porque además de hacerlo recibimos una paga por el esfuerzo que hacemos, porque todo trabajo es un esfuerzo, todo trabajo es un tiempo, conlleva un tiempo. Nos dice la palabra de Dios que ahí en el libro de Génesis, que el hombre vivía bajo la misericordia, el amor del cuidado de Dios, pero cuando se rompe esa relación a través de que comen el fruto prohibido, entonces el Señor manda una especie de juicio, de castigo, y le dice ahí en Génesis, déjeme ubicarlo. Génesis 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea que el Señor es una especie de juicio, de castigo, maldice la tierra, dice, ¿sabes qué? Ahora vas a comer del esfuerzo que tú haces, vas a comer con esfuerzo, con dolor, vas a hacerlo. Y a muchos tal vez no nos guste trabajar, pero déjeme decirle que el Señor en su misericordia, porque Dios es bueno, su misericordia es todos los días y es un Dios amoroso, es un Dios benevolente, es un Dios piadoso, y aún así Él maneja y nos pone las formas de cómo debemos de trabajar para que el trabajo sea una bendición para nosotros. Él pone las formas y los medios para que sea una bendición para nosotros, a pesar de que Él dice que vamos a trabajar y vamos a esforzarnos. Por eso les preguntaba ahorita, ¿a cuánto nos gusta trabajar? Y de verdad que yo creo que nos debería de gustar trabajar a todos, a todos. A veces hay niños consentidos que están en edad de trabajar y no trabajan. A veces hay personas que no les gusta trabajar aunque tengan que trabajar. Pero el trabajo, a pesar de todo, Dios bendice el trabajo. Y es lo que vamos a estar viendo en este espacio que vamos a estudiar. Vamos a estar viendo, vayan preparando la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 9. El tema de esta predicación es el cristiano y el trabajo. Tal pareciera que no se le da suma importancia o la relevancia que debería de tener este tema, porque muchas veces lo pasamos de largo o nada más decimos ya, el trabajo y ya. Pero es algo muy importante que nosotros debamos entender el contexto en el cual fue escrito para poder saber de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta, se estima que la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. ¿Eran qué? Esclavos. Y muchos de ellos, de esos esclavos, hasta cristianos eran. Muchos de esa gente había tenido una formación académica, pero habían sido cautivos en la guerra y habían sido dispersos en diferentes partes del imperio, pero eran esclavos. Y muchos de ellos eran gente muy inteligente, estudiada, pero a final de cuentas eran esclavos. ¿Qué es un esclavo? ¿Qué imagen tienen ustedes de lo que es un esclavo? ¿Qué viene a su mente? Un esclavo es alguien que sirve sin merecer nada, que sirve y está a las órdenes ¿de quién? Del amo, incondicionalmente del amo. Ese es un esclavo.
Ese es un esclavo. Pero también en esos tiempos, había la categoría de amos, ¿Qué es un amo? Un amo es el que tiene la propiedad de. Tú eres mi esclavo, tú eres de mi propiedad y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera o desee. Los que tienen un título de propiedad de su casa, ¿a poco van y le piden al vecino permiso para que puedan barrer sus cuartos? O para que puedan poner un cuadro. No, ustedes tienen la propiedad y ustedes hacen como quieren, donde quieren y a la hora que quieren en su propiedad. Así era lo mismo. El amo era propiedad de esos esclavos. No tenían ellos nada que decir. Pero déjeme decirle una cosa, dentro de esos esclavos y dentro de esos patrones, había algo en común, que muchos de ellos eran cristianos, tanto amos como patrones eran cristianos. Y se unían a veces en una comunidad cristiana, donde eran enseñados en las palabras de Dios, donde aprendieron que ya no había ni esclavos ni libres, que no había raza ni distinción de sexos. Los cristianos se reunían juntos como hermanos, aún patrones y aún siervos o esclavos. Siervo significa esclavo, ¿sí? Entonces encontramos que el terreno es absolutamente igual a los pies de Cristo, en la cruz. Pero por supuesto había una interrogante cuando ellos volvían a sus hogares. Y esa es una interrogante que de verdad se me hizo interesante. Ellos decían y se preguntaban, ¿hemos de continuar esta relación como hermanos en nuestro trabajo? ¿Significa que hemos de ser libres de cualquier cautiverio o responsabilidad hacia el otro cristiano? Es una pregunta que hacían. A ver, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos esclavos. Ellos son amos, pero dentro del cristianismo nos enseñan que somos iguales y que no hay siervo y que ya no hay esclavo y que todos somos libres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Debemos continuar con el yugo de los amos? Y esta es una problemática que se estaba viviendo. Y entonces, en respuesta a esa pregunta, el apóstol Pablo hace esta observación en esta carta. O sea, todo tiene un trasfondo, todo tiene algo que motiva para escribir y una enseñanza. Es por eso que el apóstol Pablo enseña unos grandes principios en esta carta. Y ahora ya no hay esclavos, entre comillas, pero ahora le nombramos empresas y trabajadores que sustituyen a esos esclavos. Ahora, es cierto que ya los empleados ya no son esclavos y los esclavos están siendo erradicados porque muchas veces continúa esta clase de esclavitud y muchas otras clases de esclavitud. Y nos sorprendemos cuando vemos la esclavitud de tratas de personas. Nos sorprendemos cuando decimos, mira cómo lo tienen trabajando 24/7 a esta persona, por decir así. Pero la peor esclavitud que puede haber, no nos sorprendemos, hasta participamos de ella, es la esclavitud al pecado. Es la esclavitud al pecado. No queremos dejarlo. Hemos probado y nos gusta. Hemos probado y queremos más. Eso es lo que nosotros deberíamos de rechazar, de no aceptar. Pero cuando nosotros como trabajadores aceptamos un contrato, una relación mutua aceptable, ¿sí? Dentro de los límites de ese acuerdo, somos ahora empleados, ¿sí? Y los patrones van a reclamar nuestro tiempo y van a reclamar nuestro trabajo. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿cómo deberíamos de comportarnos con aquellos a los cuales tenemos una responsabilidad en obediencia en el ámbito del trabajo? ¿Cómo debemos de ser nosotros en nuestro trabajo? Porque recuerden que el trabajo realmente aún lo estableció Dios como una forma de castigo, pero déjeme decirle que en su misericordia Él hace que
a partir de ese trabajo nosotros podamos ser provistos para cubrir nuestras necesidades primarias y aún más. No para cubrir nuestro pecado, porque déjame decirte que muchos hermanos, aún hermanos, dicen, ese dinero es sí para la iglesia, ese dinero es para el gasto, y este dinero que me sobra es para gastármelo en lo que yo quiera, en los deleites, en los placeres de la esclavitud del pecado, y participamos en esas obras. Entonces, ¿cómo debemos de comportarnos en el trabajo? Por eso les digo yo que esto es algo interesante. Muchas veces pasamos de largo esos versículos y ya, pero traen un trasfondo que continúa ahora. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer Efesios del capítulo 5 al capítulo 8 y posteriormente al último terminamos con el versículo 9. Del versículo 5 al 8. Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 8. Aquel que no trae una Biblia, pídala y se le va a proporcionar, se la van a prestar. O las pueden ver en la pantalla, quien que no pueda leer su Biblia. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Cómo? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y voy a acabar con el 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Y te agradecemos porque es por ti, Señor, que estamos aquí. Por tu gracia, porque nos has permitido un día más de vida, las fuerzas para buscarte a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, danos el discernimiento, danos lo que necesitamos para crecer, para madurar, para salir diferentes a como llegamos a este lugar, conociendo tu palabra, aprendiendo de ella. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar, no solamente a aprender, sino a poner en acción lo que aprendemos. El conocimiento sin la acción es vana, Señor. Por eso te pido y te ruego que nos ayudes para que podamos nosotros hacer tu obra, Señor, en este mundo, Señor. Gracias te damos por ello. Toma el control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén de amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. ¿A cuánto nos gusta trabajar? ¿A todos? ¿O trabajamos nada más porque nos dan una remuneración económica? ¿Trabajamos con gozo, con gusto? ¿Sí? ¿O trabajamos nada más porque sabemos que va a haber algo económico que nos va a ayudar a cubrir nuestras necesidades? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar de una manera muy especial. En este pasaje el apóstol trata con tres cosas. Primero, la actividad que es requerida para esa relación. Segundo, hay una actitud con la cual la actividad ha de ser llevada a cabo. Y tercer punto que vamos a ver, hay una conciencia del principio fundamental en el trabajo que impide que toda la relación sea en tiranía. Primero, hay una actividad necesaria por parte de los empleados, ¿sí?, expresada en una sola palabra, y dice así: obedecer a vuestros amos terrenales. ¡Wow! Esa es la misma palabra que vimos una vez en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice: hijos, obedecer a vuestros padres. Esa es la misma palabra de obedecer. Eso es como un término militar donde significa que debemos de seguir las órdenes de quien las está dando.
No hay pretexto, no podemos decir no. Los hijos, cuando el padre le da órdenes, no debemos de contradecir la orden, sino de asimilar la orden, aunque pareciere que no es justo. Cuando dan una orden en el trabajo, debemos de obedecerla con alegría, con gusto. Sí, Señor, aquí estoy. Vamos a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que significa. Tenemos que estar bajo la obligación de hacer lo que aquellos que nos contrataron nos dicen. Es simplemente obedecer. Y fíjense, aquí hay algo, quizá la cosa más asombrosa en esta sección de las Escrituras es que es lo que no se dice. Lo que no se dice. Algo que es tan delicado, algo que pareciera que no está, pero lo hacen. ¿Y qué es? No se dice ni una sola palabra sobre las huelgas o cualquier actividad, ¿sí?, parecida. No se dice ni una sola palabra sobre cómo protestar contra las condiciones injustas. Diríamos, ¿cómo es el Señor? ¿Por qué no lo hace? Porque ahora cuántas huelgas vemos, cuántas protestas vemos. ¿Por qué? Porque se ha perdido un orden establecido por Dios. ¿Por qué? Porque no se han seguido las instrucciones establecidas por Dios. Es por eso. Pero lejos de eso, aquí Pablo está tratando de algo más profundo, algo que de verdad es más sensible, y está tratando con la institución de la esclavitud. Pablo está tratando con eso, no solamente en cuestión de trabajo, sino contra la institución de la esclavitud, algo más profundo. Nosotros siempre nos queremos rebelar contra lo que pensamos que es injusto, y sí, nos dejamos llevar por los movimientos y nos vamos a huelgas, y sí, somos los primeros que hasta estamos dispuestos a ir a marchar. ¿Por qué? Fíjense que es asombroso que en el Nuevo Testamento nunca se dice nada para animar a los esclavos a levantarse, a sublevarse contra sus amos. No lo dice. No dice ni una palabra de rebelión o para derrocar el yugo supuestamente de sus amos. Entonces, ¿cómo será posible que no habla de eso, no dice? ¿Y cómo entonces vamos a derrocar la esclavitud? ¿O cómo vamos a hacer que el trabajo sea digno de esto? No dice nada de organizar a gentes para que se siente oprimida, para que negocien con los patrones una liberación, o negocien algo que ellos creen que es justo. Y es a través de la historia que vemos que en la mayor parte del mundo está siendo erradicada la esclavitud, pero no es por las temibles violencias que se han desatado por ella. No es por eso. Es en base a otro principio. Es en base a que el cristianismo, el conocimiento de Dios, es el que ha hecho que esta esclavitud vaya mermando ampliamente hasta el día de hoy. El ataque directo no sirve de mucho. No sirve, la lucha, la violencia, no sirve, solamente incrementa más violencia. El cristiano debe de apaciguar la violencia, pero debe de hacerlo de una forma distinta. La maravillosa lección de historia que es que incluso una institución malvada como la esclavitud puede ser eliminada en la mayor parte del mundo. Y así es como el cristianismo derrocó la esclavitud del Imperio Romano. ¿Cómo fue? De una forma, no fue por una forma o una petición directa, sino hay una mejor que el apóstol Pablo nos enseña. Es una forma que requiere fe, aunque no pareciera que es el camino. ¿Y cuál es? La forma, Pablo la declara específicamente: esclavos, empleados, obedecer a vuestros amos terrenales. Esa es la actividad que tenemos que hacer. Esa es la actividad
una actitud muy esencial. Debemos de obedecer de una forma clara, de una forma buena. Debemos de obedecer con temor y con temblor, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo lo haces? ¿Genuinamente? ¿Con alegría? ¿Con gozo? Porque debe de haber gozo. Ahorita vamos a ver que debe de haber gozo cuando trabajamos. Pero muchas veces no nos gozamos porque en verdad no hemos aprendido lo que es el trabajo. No hemos aprendido de qué manera nosotros glorificamos a Dios a través del trabajo. El apóstol nos muestra esto y dice, ¿saben qué? Debemos hacerlo en obediencia a nuestros amos terrenales. Obedecer con temor y con temblor. No con temor hacia los patrones que tal vez puedan ser ogros o puedan ser hombres injustos, sino en ese temor que nos lleva a amar a Dios, que nos lleva a saber que si no lo hacemos de esa manera, estamos fallándole a Dios. No a un temor de que usted sea de un carácter débil, sino un reconocimiento sano del peligro que un cristiano puede tener si acepta la filosofía de este mundo, con temor y temblor. Pablo habla así, lo describe también en otros pasajes. Dice Pablo en Corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía qué estaba haciendo y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, vine con debilidad y con mucho temor y temblor. Decía él, no sea que yo sucumba a eso y así os robe las grandes y transformadoras manifestaciones del poder de Cristo. El Señor obra en ese trabajo que usted está haciendo. El Señor obra, se manifiesta. Lo glorificamos cuando lo hacemos de una manera para lo cual debemos de hacerlo, con gozo, con gusto. Pero cuántas veces nos enojamos nosotros porque nos mandan, eso no me corresponde, eso no debo de hacerlo, a mí no, mi contrato dice, y nos ponemos rebeldes. Cuando con un simple, sí Señor, basta para que digan, este muchacho, esta persona es obediente. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y lo segundo es, el apóstol Pablo lo decía, la segunda cosa importante es con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo qué? Como a Cristo. ¿Qué significa con sencillez de vuestro corazón? Significa sin lealtades divididas, liberados de la tensión que se crea por las lealtades conflictivas. En otras palabras, resuelve de una vez en tu mente que no estás ahí para complacer al jefe, estás ahí para complacer a Dios. Si tú lo haces de una manera como Dios quiere que lo hagas, no estás complaciendo al jefe, complaces al jefe porque estás complaciendo a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera tú glorificas a Dios. Yo siempre he dicho y les he dicho mucho y repetitivamente que nosotros somos una Biblia abierta y que la gente debe de ver en nosotros que somos diferentes a los demás. Entonces cuando tú haces algo, debes de hacerlo para la gloria de Dios, debes de hacerlo siempre como para el Señor. Y entonces el Señor se complace en eso. Sí complace al jefe, pero la finalidad no es complacer al jefe, la finalidad es complacer a Dios, que Dios vea que lo estás haciendo de una forma correcta, con los medios correctos, con alegría. ¿Cómo trabaja usted en su trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo está usted haciendo su trabajo? Así que nosotros debemos de cumplir con eso, con ese trabajo que el Señor ha permitido que nosotros tengamos.
Ese trabajo que el Señor ha permitido. Mira que sí te has esforzado por estudiar, sí te has esforzado por tener ese trabajo, sí has luchado y tú dices lo merezco y probablemente lo mereces, secularmente lo mereces. Pero déjame decirte una cosa, a veces somos ególatras porque pensamos que fue mi esfuerzo, mi estudio, mi dedicación, mi desvelo y sí fue todo eso, pero se te olvida quién te fortaleció cuando tú estudiabas, quién te ayudó, quién te abrió las puertas, se te olvida quién es el que te está sosteniendo. Yo recuerdo una historia en el libro ahí en la Biblia del rey Nabucodonosor, cuando él dice, oh rey Nabucodonosor, mira todo lo que has creado, qué grandeza, oh eres bueno, él se daba la gloria para él. ¿Y sabes qué pasó? El Señor lo hizo como los animales. No turbó su mente para que se diera cuenta que no es uno, es el Señor quien permite y el quien nos sostiene. O sea, sí, ese es parte de lo que Dios te permite, que te esfuerces, que puedas abrirte las puertas, que puedas estudiar, que puedas tener la capacidad. Sí es cierto, pero es el Señor el que te está sosteniendo. Nosotros debemos desempeñar un trabajo, pero muchos no lo queremos hacer. El Señor dijo que debemos de comer de nuestro trabajo, pero a veces nosotros, padres, cultivamos el consentimiento con nuestros hijos y no les permitimos que ellos se enfrenten a una realidad que un día va a suceder, van a tener que trabajar en su tiempo y en su momento. En su tiempo y en su momento. No es porque quieran, no es porque quieran o no quieran, es porque el Señor lo establece. ¿Cómo debemos nosotros de ganarnos el sustento? Y es a través del trabajo. Pero hay muchos padres que consentimos, muchos abuelos que consentimos, muchos familiares que consentimos. Y lejos a veces de hacerles un bien, le hacemos un mal a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque no dejamos que tengan una responsabilidad firme y no dejamos que glorifiquen a Dios a través de lo que hacen. Por eso es importante que nosotros trabajemos, pero trabajemos con un corazón lleno de sencillez, que no sea de lealtades divididas, que no sea de, ¿qué es esto? Que no esté dividido en una tensión conflictiva, sino obedecer. ¿Cómo debe ser el trabajo? Debe de ser en obediencia, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Así debemos de trabajar cada uno de nosotros. Yo de verdad lo digo y quien me conoce lo he dicho, a mí me da mucho gusto todos los días ir a trabajar. Yo me gozo yendo a trabajar. Pero ¿saben por qué me gozo yendo a trabajar? Porque sé que el que me sostiene es Dios. Eso solamente es el instrumento, pero el que me sostiene es Dios. Una vez me preguntaron y me dijeron, oiga, ¿usted vende mucho aquí o vende poco? Y la respuesta que yo le di es, mira, yo no sé si venda mucho o poco a tu ver o al sentir que me está preguntando, pero lo que sí sé es que con lo que yo venda es suficiente para que el Señor me sustente. Y cuando mi necesidad sea mayor, Él hará grandes cosas. Y hasta ahora me he sostenido. ¿Por qué? ¿Por el trabajo? No, por la confianza en Dios, porque de esa manera glorifico a Dios, de esa manera hablo la palabra, de esa manera la gente puede ver que nos gozamos de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Con gozo? Ay, tengo que trabajar el día de mañana, como los jóvenes, tengo que ir a estudiar, no tengo ganas de ir a estudiar. Ese es tu trabajo, estudiar, joven. Esto se está preparando para hacerte responsable,
Te está preparando para una responsabilidad. El que tú tengas que ir a estudiar, te está preparando para que tú tengas una responsabilidad aún mayor, y sobre todo los varones que somos cabeza de familia. Te está preparando. Si tú no estás preparado, imagínate cuando te enfrentes al mundo. Si no sabes nadar, imagínate en un naufragio que caigas en medio del mar, ¿qué va a pasar? Así es, nos está preparando, jóvenes. Su misión es estudiar y obedecer en todo lo que los padres les estén diciendo. Porque esa es una preparación que el Señor permite para que tú enfrentes un día que no tengas a papá y a mamá, enfrentes este mundo, decía el hermano Eric, lleno de conflictos y complicaciones difíciles. Todos tenemos que trabajar. Pregunta, ¿en la iglesia tendremos que trabajar? No hay ninguna contestación. ¿En la iglesia tendremos que trabajar? Y de verdad, sé sincero, no delante de mí, delante de sé sincero, ¿estamos trabajando? Fíjate, a veces muchos queremos ser obedientes o trabajan bien en su trabajo y obedecemos al patrón. Pero al Señor de esos patrones y al Señor de nosotros no le queremos obedecer o no le obedecemos sabiendo que Él es el más importante, amo y Señor de nosotros. No trabajamos, nos cuesta mucho, pero todo el trabajo, lo leímos al principio, nos cuesta un trabajo con el sudor de nuestra frente. Todo trabajo es un desgaste físico, pero el que nos va a dar las fuerzas es Dios, es el Señor, no somos nosotros. Dios nos capacita de diferente manera, conocimiento, estatus, estudio, para hacer algo, un propósito, el propósito de Él en nuestras vidas. Pablo decía, obedeced con sencillez de corazón como a Cristo. Pablo expresa la misma idea negativamente aquí también. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y luego enseguida, ahorita lo voy a decir, habla positivamente, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios aquí que estaba estableciendo? Que el hombre obedezca con temor y temblor. Que el hombre sirva con un corazón sencillo. ¿Sí? Que el hombre lo haga de una forma donde glorifique a Dios. ¿Usted glorifica a Dios en su trabajo? ¿Lo glorifica? Nunca trabajes para los hombres, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes cristianos solo trabajen para Dios, pero el trabajar para Dios es trabajar bajo la dirección de un hombre. Pero usted trabaja para Dios, aunque sea la dirección de un hombre. ¿Está usted trabajando para Dios? Hágalo de la mejor manera posible, de la mejor manera humanamente. Haga su trabajo, su tarea diaria, porque hay recompensa para ello. Qué bonito es trabajar en una rutina, que no nos aburramos, que digamos, Señor, tú estás conmigo, tú estás aquí. No lo estoy haciendo a los ojos del hombre, lo estoy haciendo a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. ¿Por qué dice a los ojos del hombre? Porque esto significa que antes, o ahora también, cuando está el jefe presente, todos trabajando y movidos. Apenas se va el jefe, no lo está viendo y todos hacen lo que quieren. El oficial se quita la gorra, las insignias. Las mujeres platicando, espera, tanto deja eso, vamos a platicar. ¿Cómo te fue? Fíjate que no, aquel fulano, no hombre, está re guapo. ¿Verdad? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Eso es lo que significa sirviendo al ojo. Eso es lo que está diciendo, que se da vuelta el patrón al encargado y entonces nuestra actitud es diferente. Eso es servir al ojo. Pero sabes una cosa, el Señor te dice, eso está prohibido para los cristianos. Nosotros debemos de servir, esté o no esté nuestro jefe, nuestro patrón, nuestro encargado, debemos de servir bien y hacerlo bien. Para eso nos pagan. Pero me pagan poquito. Usted hágalo bien, aunque le paguen poquito. Y el Señor se va a encargar de que ese poquito sea suficiente. Porque es con lealtad, es con obediencia, para que usted cubre
sus necesidades. La segunda indicación que dice en este respecto es que no es para agradar a los hombres. Aquí el apóstol está apuntando a una dirección que se encuentra frecuentemente en el trabajo, ¿sí? Agradar a los hombres. ¿Qué es esto? Es adular al jefe, limpiarle sus zapatos. O quizá podría usar algunos términos más que no quiero de verdad mencionarlos aquí. Es participar en la política de la oficina. Entrar en chismes, mis hermanos. No debemos hacer eso. Pablo decía con un corazón de sencillez. ¿Qué es esto? Que nosotros no podemos participar ahí y no podemos tratar de hacerlo bien para Dios. No, debemos hacerlo bien para alguien, para Dios. No podemos dividirnos, porque entonces ya no sería un corazón con sencillez, ya no sería un corazón leal, con lealtad. Tenemos que hacerlo bien. Los cristianos debemos apartarnos de esas cosas. No debemos entrar así. No debemos tratar de quedar bien con el patrón sin importarnos el trabajo. Si yo estoy bien con mi patrón, lo demás no me interesa. No, tenemos que quedar bien con él por el trabajo que estamos desempeñando nosotros, no por lo que él pueda ver en nosotros o la manera en que le servimos. No estoy diciendo que seamos descortés con los encargados, con los jefes. Tenemos que ser corteses con él, tenemos que tener amistad con él, pero que ellos puedan ver que nosotros cristianos somos diferentes. Por eso para Pablo era importante, él decía, la manera en que ustedes pueden ganarse y salir ganando de esta manera, esclavos con sus amos, es obedeciendo, siendo diferentes, con un corazón, que los vean los que los emplean y digan, wow, de verdad este hombre, esta mujer sí trabajan y cambia todo. Al cristiano se le evita todo eso. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Hacerlo con un corazón, con sencillez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu trabajo, el mismo trabajo que estás haciendo, donde lo estás haciendo, con quien lo estás haciendo, lo que debes trabajar bajo las presentes circunstancias y condiciones, bajo todo lo que tienes que hacer. Esa es la decisión de Dios, esa es la voluntad de Dios, que le acompañes tu trabajo con obediencia, con temor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo del amo, sino sirviendo a aquel que te proporcionó ese trabajo. Si tú crees que estás en ese trabajo, en un trabajo bien o un trabajo no tan bien, si tú crees que es por tu esfuerzo, si tú crees que es por tu conocimiento, déjame decirte, puede ser que así lo pienses y así sea, pero en realidad es porque Dios te ama, es porque Dios ha tenido cuidado de ti, es porque Dios te ha concedido ese trabajo. Y eso tenemos que reconocerlo, y eso tenemos que aprenderlo, y tenemos que mostrarlo. Otro factor más que se añade en la forma es la motivación. ¿Por qué? Porque trabajamos, y hay una motivación muy especial cuando trabajamos. Ha de haber una conciencia. Yo ponía aquí, Pablo dice algo, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea empleado o sea patrón. Si lo hacemos ¿sí? bien, vamos a recibir ese bien de parte del Señor. Lo que yo les decía, el Señor no se queda con nada, el Señor nos bendice y nos prospera y nos sube de estatus cuando lo hacemos bien. El Señor trae recompensa para nuestras vidas. Si puede poner en la pantalla 2 de Crónicas 15:7. Es un concepto un poco diferente, pero es un principio que se da. Pablo relata una razón final para trabajar duro para el Señor. Dios nos regresará en la medida que hemos trabajado duro por otros. Dios te recompensa. Si tú dices, me va muy bien, gracias a Dios, estoy en un estatus bien. Sí, es porque Dios te ha sostenido y te está recompensando, porque tú lo estás haciendo bien para la gloria de Dios. Segundo de Crónicas 15:7 dice, pero esforzaos vosotros
y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Pero qué? Esforzaos. No es fácil, no es fácil. Tenemos que trabajar en obediencia, con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo. Tenemos que esforzarnos. Cuando iniciamos dijimos que con el sudor de nuestra frente íbamos a trabajar, íbamos a obtener los recursos para tener y para poder subsistir. Entonces no es fácil, es esforzaos vosotros y no desfallecer vuestras manos. Sabemos que a veces los trabajos son cansados, los trabajos en la iglesia son cansados. Por eso nadie quiere trabajar en las iglesias. Al pastor, pues porque le han de pagar, por eso está ahí siempre cada domingo. Él no puede fallar, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que trabajar también las cosas de Dios y trabajar duros. ¿El Señor estará en contra de un trabajo? Yo les pregunto, ¿estará en contra de un trabajo? Y déjenme decirles que sí. Déjenme decirles que sí. Él nos recompensa y Dios nos da un trabajo en el cual nosotros podemos sacar adelante a nuestra familia. Pero déjeme decirle que Él nos da lo necesario, pero Dios rechaza todo trabajo, y yo lo voy a mencionar así, yo lo digo así, todo trabajo idolátrico. Porque también se forman ídolos del trabajo. Mucha gente no está aquí y me va a ver y ni modo se va a enojar conmigo. Pero mucha gente me dice, pastor, es que no puedo estar, Dios me ha bendecido tanto que ya no tengo uno, sino 2 o 3 cosas que hacer. Y ¿sabe qué? El Señor sabe que no puedo ir. Mira, me ha bendecido tanto que no tengo tiempo para estar allá. Y yo les digo, lo que no sabes es que el Señor está probando dónde está tu corazón, dónde está tu fe, dónde están tus principios. Y ¿sabes qué? Está siendo reprobada. Cuando el Señor quiera, todo eso se derrumba. Todo eso se derrumba. Cuando tú adoras algo, quieres algo por encima del Señor, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y entonces tu trabajo no es agradable a Dios. Muchos tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Los domingos son del Señor. El Señor también sabe que nosotros nos esforzamos, nos cansamos. Y Él en su misericordia y amor nos dice, mis hijos deben de descansar, deben de retomar fuerzas, deben de espiritualmente fortalecerse y también físicamente descansar. Que descansen un día. Pero muchos se aferran. Hemos sido prosperados. Ya no les cuento la historia del taxista porque ya se los he platicado muchas veces. De cómo fue prosperado y al final terminó con todo. Porque así es el Señor. Oh, gran Nabucodonosor, ¿qué has hecho? Mira qué grande. Oh, Señor, tengo mucho. Voy a construir graneros para poner lo que tengo y descansar. Insensato, ¿no sabes que esta noche vienen por ti, por tu alma? ¿Y de quién será lo que has trabajado? ¿No saben que lejos de estar haciendo algo bueno que agrada a Dios, están haciendo algo que no agrada a Dios? Y por más que me digan, hermanitos, es que tengo que trabajar el domingo, yo te voy a decir, Dios es primero. Y confía en Dios, y confía en la provisión de Dios, y confía en la providencia de Dios, antes que confiar en lo que el mundo te puede ofrecer y te puede dar. Eso te lo aseguro. Espero que la caída no sea fuerte cuando te des cuenta de que lo que te estoy diciendo es una realidad. Es una realidad. Dice Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo que puedas tener. Olvídate es bueno tener, sí, pero de la forma correcta y por los medios correctos, exaltando y glorificando a Dios en lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Y luego a los patrones da un giro y a los patrones les dice lo mismo. En Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Lo dice en el versículo Efesios 6:9. Aquí están las mismas tres divisiones de que hablamos. Encontramos en la palabra a los empleados. La actividad es hacer con ellos lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Ellos tienen que trabajar como nosotros? No, eso no es hacer lo mismo. ¿Qué es esto? Que ellos como amos, deben de ser justos con los siervos. Deben de ser justos con los siervos, como espera el Señor que ellos sean los siervos con ellos, mostrando la misma buena voluntad, el mismo interés por ellos, procurar en esto dar buena aprobación a ellos y que Dios también se complazca, que no sean tiranos, no sean dominantes. ¿Por qué? Tienen un amo a quien obedecer y nosotros siervos también tenemos un amo a quien obedecer y es Jesucristo. Obedecerles en el sentido de crear las condiciones justas. Dice Colosenses 4, la primera parte, 4:1, la primera parte, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros esclavos. La actitud que ha de acompañar esta petición es puesta de forma negativa también, dejando las amenazas. ¿Por qué dice Pablo dejando las amenazas? Por la causa primaria de la infelicidad que sentían los que ahora sienten los empleados o que sentían en ese entonces los esclavos, que eran amenazados constantemente por sus amos. Eran amenazados, ahora también muchas veces son amenazados. Si no haces esto, te recorto el sueldo. Si no haces esto, te voy a correr. Ahora son así. Y lejos de que un empleado sea mejor en su trabajo, se llena de amargura, de resentimiento. Es un incipiente de rebelión en los corazones de los empleados. La relación del jefe cristiano con sus empleados debe de ser la de no amenazar. No significa que no pueda correr a un empleado que está descalificado por muchas cosas, pero no debe de amenazar, debe ser diferente, también tratando con respeto, con amor a sus empleados, también tratando de mostrar que Cristo vive en su corazón. Los empleados, los patrones que tienen a Cristo en su corazón, los que no tienen nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer, pero nosotros podemos ser esa Biblia abierta para que ellos puedan ver que en nosotros sí está el Señor. Y tenemos que hacerlo de una manera que sea a la luz de todos, no vacilando, no siendo de doblez, sino siendo genuinos. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo con nuestro trabajo? ¿Cómo estamos trabajando en la iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo en el trabajo de la iglesia? Debemos demostrarnos en agradecimiento, porque independientemente de lo que sea el trabajo, el Señor nos lo permite para que tengamos un medio por el cual podamos satisfacer nuestras necesidades primarias y aún más añadir aquellas cosas que nos agradan. Tenemos que trabajar y trabajar de una manera honrosa, de una manera que glorifique a Dios. Jóvenes, si tú no trabajas, tienes una responsabilidad en casa grande, es obedecer a tus padres, es estudiar. Pero si tú no estudias y tú no trabajas, entonces hay un gran problema. Hay un gran problema que los padres deben de estar tratando. Yo le pido a Dios que les dé sabiduría a los padres para tratar ese problema y le pido a Dios que nos ayude para que todo lo hagamos y en todo lo que hagamos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a trabajar de esa manera, hermanos. Amén. También vamos a trabajar de esa manera en la iglesia. No oigo amenes, No oigo amenes, Manolo no lo va a trabajar de esa manera en la iglesia. Amén.
No, pues es amén, aunque no quieras, es el Señor. Miren, el Señor, hay un ojo que sí nos está viendo. Cuando le dice la palabra de Dios, dice en el versículo, dice, sabiendo que el Señor está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. ¿El Señor está dónde? En los cielos. ¿Y qué está haciendo ahí? Nos está viendo. Si tú dices, sí, voy a trabajar de esa manera, de una manera obediente, de una manera con temor y temblor, de una manera con sencillez de corazón, de una manera haciéndolo no para el hombre, sino para Cristo. Entonces, gloria a Dios, porque de esa manera vas a glorificar a aquel que te permite tener todo lo que tienes. No es tuyo, de verdad no es mío, no es de nosotros, es de Dios, entendamos eso, es de Dios. Todo lo que tenemos, Dios permite que lo tengamos, pero todo le pertenece a Dios. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Dios nos da la capacidad, el conocimiento, las fuerzas para que unos estén en una posición mejor, pero todo le pertenece a Dios. Abramos esa Biblia que es nuestra vida y mostremos en nuestro trabajo a quién le pertenece Él. Y dice que vamos a hacer, que el Señor nos va a dar conforme a nosotros hagamos. Y esa es una bendición grande, 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 es una bendición grande. Y entonces nosotros tenemos que comprometernos con el Señor a cumplir el trabajo que Él nos ha ordenado. En lo secular y en lo espiritual también. Tenemos que estar dispuestos a trabajar, porque el trabajo va a hacer que nosotros estemos capacitándonos y preparándonos para enfrentar el día, sí, pero también para enfrentar los retos que el Señor va a poner en nosotros. Él lo que quiere es que nosotros seamos semejantes, moldeados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y esa es una manera, hijos, obedezcan a sus padres como una orden militar. Miren que cuando ustedes hagan su servicio militar, si les toca marchar, ahí no les van a permitir firmes y que estés. Ahí firmes es firmes, y si no van a llegar y te van a dar, te van a castigar. Y ahí sí firmes y sí obedeces. Pero cuando tu mamá te dice, recoge tu cama, no obedeces. ¿A quién glorificas? Por eso digo, glorificamos en la manera que obedecemos al Señor Jesucristo. Entonces este pasaje de verdad tiene mucha profundidad y tiene más, pero a veces nos hacemos nosotros que como que no es tan importante. Ay, Pablo habla de los esclavos y de los patrones, pero ya vimos el contexto, cómo estaba la situación. Ahora hablamos de los empleados, de los trabajadores. Hermanos, honremos a Dios en la manera en que trabajamos, aunque no nos vea el patrón, sirviendo. Y termino con esto: trabajemos en obediencia, en temor y temblor al Señor. Trabajemos con sencillez de corazón. Trabajemos no sirviendo al ojo, sino como sirviendo a Dios. Y trabajemos agradeciendo al Señor por todo, porque de Él es todo. Y Él sustenta su creación y Él da provisión a cada uno de nosotros. Hermanos, y aquellos que no quieren trabajar, empiecen por trabajar, porque entre más dejen, más difícil va a ser la situación. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Trabajemos.